días. Qué lindo, no sabía que íbamos a orar hoy por la iglesia de Esquel, así que me puso muy contento, la verdad. Precioso que el Señor bueno, de alguna manera nos permite ayudar a otra iglesia, así como nos han ayudado a nosotros, aunque sea con un granito de arena. Y también me pone contento que yo no hago nada. Que bueno, hay hermanos acá que sirven y uno les dice, hay tal necesidad, yo no los podría ayudar, la verdad es eso, no los podría ayudar. Creo que no les podría ni siquiera hacer un mail, pero qué lindo que hay hermanos que saben de eso y que, bueno, nosotros le decimos, podemos ayudar a esta iglesia y ya ahí va solo la cosa. Así que muy, muy contento, la verdad muy contento. Este pastor, Ricardo Alarcón, bueno, él está bastante solo como con todo Alfred y la verdad que se acuesta muy tarde, tiene su trabajo como de 8 horas regular, como todos, y después de eso está en el ministerio y está solo y bueno, yo le pregunté cuánto dormía y creo que duerme como 4 horas por día nada más. Así que bueno, oremos por él, sería precioso que en algún momento pueda o tener otro trabajo más corto que le permita estar más en el ministerio, o bueno, tal vez a tiempo completo, no lo sabemos, pero sostengámoslos en oración. Les invito a ver sus Biblias, por favor, en 2 de Pedro. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra, tantas verdades que hemos cantado. Tu misma palabra nos enseña que tú miras al contrito, al humillado de corazón, y tú miras, Señor, a aquel que tiembla ante tu palabra. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. Queremos temblar ante tu palabra, humillarnos, postrarnos. Queremos rogarte, Padre, que tú nos hables, tú nos pastorees por medio de tu palabra. Creemos que la Biblia es tu palabra. Creemos que es viva, que es eficaz. Creemos que es más cortante que toda espada de 2 filos. Creemos que es más dulce que la miel, que es más preciosa que el oro, que es perfecta, que hace sabio al sencillo, que alumbra nuestro camino. Por favor, úsala en esta mañana. Santifica a tu pueblo y salva a los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, terminamos hace poquito el libro de Esther. Vamos a comenzar una serie, 1 Corintios, capítulo 12 al 14, si el Señor lo permite. Vamos a estar viendo 1 Corintios, capítulo 12 al 14. No vamos a estudiar toda la carta, vamos a estudiar solamente esos 3 capítulos. Y el propósito, se imaginarán por qué es, porque vamos a estar tocando el tema de los dones, sobre todo pensando en los dones carismáticos. Y bueno, esto tiene un propósito en realidad, claro, es que tal vez la mayoría de iglesias, supongo acá, donde nuestro contexto, tiene una teología carismática, se llama, o pentecostal, y piensan que hay ciertos dones que están vigentes. En realidad, en la mayoría de los países, casi todos lados, lo que mayor hay son iglesias con doctrinas pentecostales, que no es nuestra doctrina. Y también ya ha pasado, y supongo que va a pasar más el verano, que seguramente va a entrar gente que tiene doctrina pentecostal. Y bueno, nosotros queremos argumentar qué es lo que queremos al respecto, por supuesto. El punto
hoy no vamos a ver 1 Corintios, esto va a ser como la base para lo que vamos a ver después, esta va a ser la base, pero sí quiero dejar algo en claro, esto no es para pelear con nadie, de ninguna manera. Si nosotros vemos que alguien está usando estos argumentos para pelear, lo vamos a exhortar, porque no es, en ninguna manera es para estar peleando con nadie, no es para creernos superiores que nadie. Muchos de los hermanos pentecostales son hermanos, por supuesto que sí, estaremos en desacuerdo en ciertas doctrinas, pero son hermanos, y algunos no lo son, como en las iglesias bautistas o reformadas o lo que sea, hay hermanos y hay algunos que no lo son. Entonces, la realidad es que en todas las iglesias hay creyentes y no creyentes, eso dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, el trigo y la cizaña. Y bueno, y dentro de las iglesias pentecostales, bueno, hay hermanos, por supuesto que sí, pero nosotros no, en ciertos puntos no creemos lo que ellos creen, y esa es la base de lo que vamos a estar viendo. Pero ¿por qué no arrancamos con Corintio? ¿No? Porque vamos a estar viendo 1 Corintios 12-14. ¿Por qué arrancamos con 2 de Pedro? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, porque en realidad creo que lo que tenemos que hacer a la hora de estudiar temas como estos y tan controversiales es tratar de ver qué dice la Biblia. Eso es lo importante. O sea, ¿por qué digo esto? Porque seguramente, me imagino que al estar enseñando sobre este tema, alguna persona me dirá, bueno, pero yo hice milagros. O, bueno, pero yo hablo en lenguas. O, bueno, yo tengo el don de sanidad. Y casi siempre el argumento que se da cuando se hacen estas declaraciones es, bueno, porque yo una vez experimenté. O sea, bueno, pero ¿por qué vos creés que tenés, no sé, el don de milagros? Bueno, porque yo una vez hice un milagro. Y generalmente el argumento que se usa en la mayoría de los casos, hay personas que tienen otra postura y se basan en ciertos pasajes, pero en la mayoría de los casos, cuando uno habla con personas así, lo que te suelen citar, en la mayoría de los casos, es la experiencia. O sea, ¿por qué vos creés, no sé, que hablas en lenguas? Bueno, yo creo que hablo en lenguas por la experiencia, porque lo practiqué o porque he visto que alguien lo hace. Bueno, ¿por qué crees en el don de sanidad, que está vigente? El don de sanidad. Bueno, creo que está vigente el don de sanidad porque una vez vi tal o cual cosa. Y la realidad es que siempre es la experiencia. Y eso es un peligro. Eso es muy peligroso. ¿Por qué digo esto? Porque así se ha desviado la iglesia. Vino alguien una vez y dijo que un ángel se le apareció y le dijo que hace 2000 años, que por 2000 años la iglesia estuvo desviada y ahora hay que volver a la supuesta verdad, y trajo un librito nuevo. Y yo no dudo que tal vez la experiencia que tuvo, no lo dudo, que la experiencia que tuvo sea real. Tal vez se le apareció un ángel, yo no digo eso, que no. Pero el punto es, ¿qué dice la Biblia? El ángel se te apareció, está bien, yo te creo que el ángel te apareció. ¿Pero eso es de Dios o no es de Dios? ¿Y cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? Por la Biblia. Están llevándose una estatua en un carrito y el carrito no avanza más, entonces se determina que hay que poner la estatua acá y hay que adorarla. Bueno, tal vez el carrito de verdad no avanzó más. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? O sea, la autoridad no es la experiencia, sino que la autoridad son las Escrituras. Por eso nosotros siempre debemos preguntarnos qué dice la Biblia, porque la experiencia puede ser genuina. La experiencia puede ser genuina. Pero el punto es qué dice la Biblia, porque la Biblia también dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es de Satanás o es de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por la Biblia. Y yo creo que tal vez uno de los grandes problemas por los cuales la iglesia se desvía y tal vez toda esta teología pentecostal, creo que el gran problema es, y que nosotros también caemos en lo mismo, es que nosotros cuando ponemos a la experiencia por sobre la Biblia. O sea, el gran problema es que ponemos a la experiencia por sobre la Biblia. Por eso cuando alguien te diga, estés hablando con alguien sin pelear, sin debatir, estás charlando con alguien y te dice, bueno, yo tuve tal experiencia, la pregunta que debes hacerte en ese momento a la persona es, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Por eso lo que me gustaría que podamos ver hoy, que para guardarnos del error, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Repito, para guardarnos del error necesitamos estudiar
la palabra de Dios. Y este texto nos va a dar dos características de la palabra de Dios que te motivarán a estudiarla. Dos características de la palabra de Dios que te motivarán a estudiarla. Vamos a ver en primer lugar que la palabra de Dios es más segura que la experiencia. La palabra de Dios es más segura que la experiencia. Noten conmigo, por favor, en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Bueno, por supuesto, todo esto viene de un contexto. Segunda de Pedro, si leemos la carta de Segunda de Pedro, nos damos cuenta que Pedro está a punto de morir. Noten conmigo unos versículos antes. Capítulo 1, versículo 14. Dice Pedro, sabiendo que en breve tiempo debo abandonar el cuerpo, eso es morir, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No sabemos cómo se lo declaró, pero bueno, sabemos por por el Evangelio de Juan, que el Señor Jesús le dio un anticipo de cómo Pedro iba a morir, pero no sabemos exactamente cómo Pedro sabe que ya está a final de su vida, no lo sabemos, pero de alguna manera él sabe que está a punto de morir, ya le queda poco tiempo, incluso luego esta carta él muere bajo el emperador Nerón, igual que el apóstol Pablo. Y Pedro, antes de morir, él quiere dejar un legado a la iglesia, y es la lucha contra la falsa doctrina. Antes de morir, Pedro quiere advertir a la iglesia en contra de la falsa doctrina, y aparentemente no sabemos exactamente cuál era la falsa doctrina de Segunda de Pedro, no lo sabemos con certeza, pero sí vemos algunos destellos de eso o algunas evidencias, y podemos ver que la herejía contra la cual Pedro luchaba era que había falsos maestros que estaban negando el segundo regreso del Señor. O sea, estaban negando que Jesús iba a volver y a juzgar a este mundo. Noten conmigo, por favor, ahí en capítulo 3, versículo 4. Pablo está citando lo que dicen estos falsos maestros. Y dice, capítulo 3, versículo 4, estos falsos maestros decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, bueno, el Señor dijo que iba a volver. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo? Porque, noten lo que sigue diciendo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, ustedes están diciendo que Jesús va a volver y va a destruir esta tierra y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde? Porque yo no veo que pase nada. El tiempo pasa. Ya han pasado, 30 años desde que Jesús ascendió a los cielos y no volvió todavía. ¿Dónde está? ¿Cuándo va a volver? Bueno, por supuesto, esta falsa doctrina de que Jesús no iba a volver y que no iba a haber ningún juicio, estaba llevando, o estos falsos maestros motivaban a las personas a vivir como quieras. Eso es lo que vemos en capítulo 2. Vivir como quieras. Total, Jesús no va a volver. Viví en inmoralidad, viví como a vos se te plazca. Total, Jesús no va a volver. Eso es una fábula inventada. Las personas, generalmente los ateos, los que son ateos así, bien ateos, la característica es que viven vidas inmorales. Y eso no es casualidad. ¿Por qué? Porque claro, para que yo me entregue a vivir a la inmoralidad, primero tengo que borrar a Dios de mi mente. Entonces trato de dar un montón de argumentos para decir que Dios no existe y de esa manera puedo, de cierta manera, acallar mi conciencia y pecar con libertad. Y eso es lo que hacían estos falsos maestros. Entonces Pedro les explica que Jesús sí va a volver. Jesús sí va a volver y Jesús sí va a juzgar a este mundo. Y primero Pedro les da un argumento que es: Jesús va a volver porque nosotros vimos un destello de su segunda venida. Noten conmigo, por favor, ahí en el versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, ahí está la segunda venida, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. De eso lo acusaban a los apóstoles, que era todo inventado esto. Si no, dice Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro en el versículo 18, y nosotros, él y los apóstoles, hemos oído esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo.
Pedro, siguen el argumento, Pedro está diciendo que el Señor Jesús va a volver, y el primer argumento que da, es porque ellos vieron un destello de su gloria, de su segunda venida. ¿Cuándo fue esto? Bien, en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración ellos ven un destello de su segunda venida. Lo que sucede en el monte de la transfiguración es narrado por los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y los tres, a veces nosotros vemos en los evangelios que las historias están puestas en orden distinto, porque todos tienen propósitos distintos. Pero en el caso de lo que sucede en el monte de la transfiguración, los tres, antes de contarlos lo que sucede en el monte de la transfiguración, los tres dicen lo mismo, los tres. Yo se los leo. Dice Mateo capítulo 16, versículo 28, el Señor Jesús le dice a los apóstoles: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, Pedro, Jacobo y Juan que no gustarán la muerte, y escuchen bien, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero todos los apóstoles murieron sin ver eso, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 1, dice, antes de contar lo del monte de la transfiguración, escuchen lo que dice Marcos 9:1. También les dijo Jesús a los apóstoles: de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, no todos, algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Noten casi la misma frase. Y Lucas, antes de contarnos el monte de la transfiguración, dice Lucas 9:27, pero os digo que en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, los tres evangelistas nos cuentan que Jesús dice que algunos, porque no fueron todos los que fueron al monte de la transfiguración, solo tres, Pedro, Jacobo y Juan, solamente ellos tres, y Jesús le dice que algunos de los que están ahí, ellos tres, no van a morir hasta que vean un destello de su segunda venida. Y luego, en los tres evangelios, luego de esa frase, acto seguido, se nos cuenta lo que pasa en el monte de la transfiguración. Y noten lo que pasa en el monte de la transfiguración, se lo leo solo de un evangelio, de Mateo, lo pueden ver, lo mismo pasa en Marcos y lo mismo en Lucas. Dice Mateo 17, o sea, luego de que Jesús les acaba de decir que algunos de los que están ahí no van a morir hasta que vean su segunda venida, o la gloria de su segunda venida. Dice Mateo 17:1. 6 días después de que Jesús le dijo esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dice el versículo 7 de Mateo 17. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Imagínense por un momento esa experiencia, ¿se imaginan? O sea, imagínense que están con el Señor ahí y de pronto al Señor el rostro se le vuelve blanco, brillante como el sol, las vestiduras blancas, ves a Moisés y a Elías hablando con el Señor, probablemente de la crucifixión, una nube del cielo, como escuchaban los israelitas cuando estaban en el monte Sinaí, una voz del cielo que te dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Imagínense que te pasa a vos hoy esto, imagínate por un momento. Irías por todas las iglesias contando esto, a todos lados, contando la experiencia. Seguramente usaríamos este argumento para refutar a las personas. Usaríamos todo el tiempo este argumento. Realmente fue una experiencia preciosa. Fue una experiencia preciosa. Real, claro, real, preciosa, quedó registrada en la Biblia. Pero ¿por qué hago esta larga introducción? Porque pensando en esta experiencia, lo que ahora dice Pedro nos deja sin palabras. Noten de vuelta, por favor, noten de vuelta ahí en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Ahí más segura es un adjetivo comparativo. O sea, vos podés decir, por ejemplo, el auto es lindo, eso funcionaría como un predicativo que está describiendo cómo es el auto, cómo es lindo.
Pero cuando vos decís, el auto es más lindo, ¿estás comparando o no? Si yo te digo, el auto es más lindo que qué. Esa puerta es más alta que qué. Bueno, Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura que qué. Que la experiencia. Eso nos deja sin palabras. O sea, Pedro dice, la experiencia es real, es preciosa, pero tenemos la palabra profética más segura. O sea, lo que Pedro está diciendo es, el Señor va a volver, porque nosotros hemos visto un destello de su gloria en segunda venida, pero sobre todo sabemos que va a volver, porque es lo que la Biblia enseña. La expresión ahí, la palabra profética, es una referencia al Antiguo Testamento, a los profetas, porque eso es lo que luego va a decir. Los profetas nunca hablaron de su propia cuenta, sino hablaron siendo inspirados por Dios. O sea, Pedro está diciendo, nosotros sabemos que Jesús va a volver, no estamos siguiendo una fábula artificiosa, dice el versículo 16, lo sabemos porque hemos visto un destello de eso, pero sobre todo, porque es lo que dice el Antiguo Testamento, hermanos. El Antiguo Testamento nos habla de la segunda venida. Yo le leo un pasaje de Daniel capítulo 7. Dice, y veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Qué reino? Del Mesías, el reino del Mesías. Dice Daniel capítulo 2, versículo 44. Cuando el Nabucodonosor tiene este sueño. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Qué es ese reino? El reino del Mesías. Ni será el reino dejado a otro pueblo, como ha pasado con los judíos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, el reino del Mesías. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, los reinos de ese momento. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, el Antiguo Testamento nos habla, claro, no con tanto detalle, el Nuevo Testamento tenemos más luz, más detalle sobre esto, pero el Antiguo Testamento ya nos narra la venida del Señor. Incluso nosotros citamos Isaías para hablar de la muerte del Señor, porque es lo que cuenta Isaías 53. Pero Isaías dice algo muy llamativo. Y mirarán al que traspasaron. O sea que al que traspasaron va a resucitar. Y los judíos dirán, ese que traspasamos será el Mesías. Nosotros le tuvimos por herido de Dios. Nosotros pensamos que Jesús en la cruz estaba muriendo porque estaba siendo maldecido por Dios. Pero no. Estaba siendo molido por nuestros pecados. Pero ¿cuándo dirán eso los judíos? Cuando el Señor vuelva. La Biblia, Pedro está diciendo que la Biblia es superior a la experiencia. ¿La experiencia es válida? Claro que sí. Pero nosotros afirmamos lo que afirmamos porque es lo que la Biblia enseña, es lo que el Antiguo Testamento enseña. Y quiero darles un ejemplo más de que la Escritura está por sobre la experiencia. No los iba a hacer leerlos, pero acompáñenme por favor, porque así lo leemos. Lucas capítulo 16. El Señor Jesús nos narra una parábola donde hay un hombre llamado Lázaro, un mendigo llamado Lázaro, que está echado a los pies de la casa de un hombre muy rico. Bueno, ambos mueren, tanto Lázaro como el rico en la parábola mueren. Lázaro va al cielo, no por ser pobre, ni por ser bueno, sino por creer en el Mesías. No tengo un momento para argumentarlo hasta ahora, pero por creer en el Mesías. Y el rico va al infierno, no por ser rico, sino el rico va al infierno por incrédulo, por negar al Mesías. Bueno, no tengo ahora tiempo para argumentar esto, pero vemos que estando en el infierno, el rico
le dice a Abraham, noten ahí capítulo 16, versículo 25, bueno, unos versículos antes, le dice a Abraham que lo saque de ahí, está en el infierno, que lo saque, por favor. Y Abraham le dice que no puede, que ninguno puede pasar de un lado al otro. Entonces le dice el rico, le dice a Abraham, en el versículo 25, Lucas 16, 25, Padre Abraham, le dijo. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, Abraham le dice, no, ya está. Vos no te arrepentiste en vida, ahora ya no se puede hacer nada. Entonces, viendo el rico, que bueno, él ya está, no se puede salvar, le dice en el versículo 27. Entonces le dijo, el rico le dice a Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes a Lázaro, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Momento, piensen en esto por un momento, lo que le está diciendo el rico. Le está diciendo, bueno, yo ya no puedo salir de acá, padre Abraham, pero hace una cosa, envía a Lázaro, si Lázaro estaba echado a la puerta del hombre rico, probablemente él y todos sus hermanos lo conocían a este Lázaro. Entonces dice, bueno, envíalo a Lázaro a que vaya del más allá a hablarle a mis hermanos. Imagínense por un momento esta experiencia. Si te aparece un muerto ahí y te dice, el evangelio es verdad. Hay un infierno, hay un cielo, creen esto. Imagina, o sea, eso es lo que está pidiendo el rico. Por favor, padre, envíalo a Lázaro, seguro que si alguien resucitado, todavía no resucitado, alguien del más allá se le aparece a mis hermanos incrédulos, van a creer. Note la respuesta de Abraham, versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué quiere decir a Moisés y a los profetas tienen? Tienen la Biblia, el Antiguo Testamento, tienen la Biblia. Oigan, escuchen lo que dice la Biblia. Lean la Biblia. Entonces le responde el rico. Él entonces dijo, no, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirá. No, la Biblia no es suficiente. A la Biblia no le van a creer, pero si alguien va de los muertos, seguro que van a creer. La respuesta de Abraham es una parábola, ¿no? Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, no le hacen caso a la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No. La Biblia es suficiente. No necesitamos ninguna experiencia. No, si ellos no creen a la Biblia, no importa qué experiencia tengan, no van a creer. Y piensen por un momento en experiencias reales. Piensen por un momento en los milagros de Jesús. ¿A cuántas personas sanó el Señor? Resucitó muertos. Sanó personas. Hizo milagros. ¿Y cuántos creyeron? No muchos. Por supuesto, nosotros a veces contamos ciertas experiencias, cómo el Señor nos guardó. No hay problema con eso, está bien. Pero lo que estamos haciendo estamos mostrando que lo que la Biblia enseña es verdad. Contamos cómo Dios usó, a tal persona para hablarnos, o lo que nos sucedió, o cómo llegamos a la iglesia, o cómo conocimos al Señor, y contamos toda esa historia. No hay problema, está bien. Estamos contando sobre la providencia de Dios, no hay problema. Cuando hacemos eso estamos, de cierta manera, ilustrando en nuestra vida lo que enseña la Biblia, pero la autoridad son las Escrituras. Si alguien te dice que la evidencia de que sos un creyente es que hablas en lenguas, debes preguntarte, ¿qué dice la Biblia? Y por más que te digan, no, pero yo lo experimenté, no, está bien. Yo no voy a debatir sobre tu experiencia. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguien te dice que la evidencia de que Dios está en este lugar es que te impongan las manos y te caigas al suelo, y alguien te dice, bueno, pero yo no me tiré, me caí. Bueno, yo te creo que te caíste. Te creo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Esa es la evidencia de que Dios está en medio de su pueblo? Si alguien te dice que tuvo una experiencia y se le pareció el Señor y le habló no sé qué en un sueño, bueno, yo no voy a negar tu experiencia. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia no dice nada, bueno, está bien, no dice nada. Pero si la Biblia te contradice, sea Dios veraz,
y todo hombre mentiroso. Si la Biblia te contradice, vos podés decir, mira, yo no sé por qué me estás contando esto, yo no sé lo que pasó, yo no estuve con vos, pero la Biblia dice, autoridad, las Escrituras. Y como dije antes, creo que el gran problema, o uno de los grandes problemas, tal vez con el movimiento carismático, es que ellos ponen a la experiencia por sobre la Escritura, y cuando vos pones a la experiencia por sobre la Escritura, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Porque yo he escuchado de verdad, de iglesias pentecostales súper fieles, recontra fieles, aunque no estamos de acuerdo en algunos puntos, muy fieles a la Biblia, un hombre de la palabra, un hombre de Dios, pero casi siempre el que vino después derrapó. Y vos decís, ¿cómo es que de una generación a otra? ¿Cómo es? Bueno, porque cuando vos sembrás la semilla de que la experiencia está por sobre la Escritura, no hay límite. Si yo les digo acá que el Señor se me apareció y a partir de mañana todos tenemos que venir vestidos de rojo y blanco. Amén, dijo Nahua ahí atrás. Bien. Claro, ¿cómo me lo negás? ¿Cómo? Es que si la autoridad es la experiencia, ¿cómo me lo negás? ¿Cómo me lo negás? ¿No eso no es así? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Se me apareció? ¿Se dan cuenta? Si yo les digo que Dios me habla de un sueño y todos tienen que darme su dinero, ¿cómo me lo negás? ¿Cómo me lo negás? No se te apareció si vos no estabas. Claro, ahora cuando la autoridad es la Biblia, vos podés decirme, mira, yo no estuve con vos, pero Dios ya no habla en sueños. La Biblia dice, mira, yo no estaba con vos en ese sueño, pero la Biblia dice que si vos me pedís dinero, sos un falso maestro. Eso dice 1 Timoteo capítulo 6. La autoridad son las Escrituras. Dice un escritor, un comentarista, en la moderna sociedad que principalmente se orienta a la experiencia, mucha gente, incluyendo algunos cristianos, buscan valorar o discernir la verdad a través de la forma en que Dios ha obrado en sus vidas. O sea, tratamos de discernir si esto es de Dios o no a través de la experiencia. Dice este escritor, pero el esplendor de la experiencia de Pedro, citando este pasaje, con Cristo y su transfiguración, menguaba ante sus ojos a medida que hablaba de la segura revelación escrita por los profetas. Pero noten cómo Pedro describe a esta palabra, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La idea de estar atento es prestar mucha atención. Esta palabra se usa, por ejemplo, en Hechos 8:10 cuando dice que ellos oían atentamente. O se usa, por ejemplo, en Hechos 17 cuando dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. O sea, la idea de estar atento es prestarle mucha atención a algo, esa es la idea. Mirar de manera minuciosa. Y la expresión que usa ahí Pedro en el versículo 19, bien, a la cual hacéis bien, es algo que agrada a Dios. Por ejemplo, se usa en Hechos 15:29, cuando los apóstoles les escriben a las iglesias que se guarden de los sacrificados a los ídolos, etc. Dice que si hacen eso, bien haréis. O sea, esto agrada a Dios, bien haréis. También se usa en Santiago 2:8, cuando dice que si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hacéis bien. O sea, la idea de hacer bien es algo que agrada a Dios. O sea, en contraste con lo que se suele decir que la letra mata, acá Pedro dice que si nosotros miramos de manera minuciosa lo que la Biblia dice, estamos agradando a Dios. Bien haréis. Y la misma Escritura, la palabra de Dios, exalta a las personas que estudian la Biblia. Por ejemplo, nos dicen Hechos 17:11 que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, que Tesalónica era una iglesia fiel, como nos ha enseñado Santi el domingo pasado. ¿Y cuál es el argumento para decir que eran más nobles? Porque ellos escudriñaban las Escrituras. O sea, la nobleza de los de Berea
se manifiesta en que estudiaban la Biblia, la escudriñaban. Cuando los fariseos no están creyendo que Jesús es el Mesías, Jesús le dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que, en ellas decís que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen la Biblia. Cuando Juan el Bautista manda a sus discípulos, cuando estaba encarcelado, y manda a sus discípulos a preguntar si Jesús era el Mesías o esperaban a otros, ¿recuerdan qué le responde Jesús? Yo se lo leo, Lucas 7:22. Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Jesús le dice esto? Porque le está citando a Isaías. Isaías hablaba de que el Mesías iba a hacer todas estas cosas. Entonces Jesús, en vez de decirle, bueno, yo soy el Mesías, le cita la Biblia. Mirá lo que la Biblia dice. Andá a decir a Juan lo que ven. Y lo que ven es lo que la Biblia enseña. Las herejías se introducen cuando nosotros dejamos de estudiar la Biblia. Cuando nosotros dejamos de escudriñar las Escrituras, nos van a engañar. Y mucha gente sale del error solamente mirando lo que dice la Biblia. He escuchado muchísimos testimonios de personas que iban a iglesias donde todos hablaban en lenguas y se caían al piso. Y personas que nacieron en ese tipo de iglesias. Y ellos dicen, aunque no pueden dar un montón de argumentos, no los pueden dar, aunque hay un montón de pasajes de 1 Corintios 14 que no entienden, ellos agarran la Biblia y dicen, bueno, pero yo no sé griego, no sé hebreo, nada. Pero acá veo que dice que son 2 o 3. ¿Por qué habla todo el mundo en lenguas en mi iglesia? Si acá dice que solamente 2 o 3, eso es claro. Acá dice que si no hay intérprete, calle. Bueno, pero allá en mi iglesia nadie interpreta y aún así no se callan. Solo mirando lo que la Biblia dice, sin exégesis, nada. Solamente mirando, se dan cuenta que hay algo que no está bien. Solamente mirando. Porque lo que nos saca del error, hermanos, es lo que enseña la Biblia. Por eso dice Pedro que debemos mirar con atención a la Biblia y la compara como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, el punto es, estamos en un mundo caído en el cual la herejía va a ir en aumento, como la Biblia nos enseña, y la única manera que nosotros podemos guardarnos de eso es a través de la palabra de Dios. La única manera en la cual nosotros vamos a poder guardarnos del error es mirando lo que la Biblia dice. Solamente mirando lo que la Biblia dice. Cuando yo quiero discutir con alguien a través de las experiencias, a través de lo que yo experimenté, de lo que la otra persona experimenta, no llegamos a ningún punto. Porque lo que debemos hacer es mirar de manera atenta lo que la Biblia dice. Y lo que va a traer luz a la falsa doctrina es la luz de la palabra de Dios. Pero quiero remarcar algo acá del texto, que es muy claro lo que Pedro está diciendo, que es estar atentos. Estar atentos. A la cual hacéis bien en estar atentos. La realidad es que si nosotros no queremos desviarnos de lo que la Biblia enseña, debemos estudiar la Biblia. No hay atajos. No hay atajos. No es que vamos acá, nos vacunamos contra la falsa doctrina y ya esta iglesia está vacunada contra la falsa doctrina y nunca más va a entrar la falsa doctrina acá. No. Si nosotros queremos guardarnos, bueno, hay algo que debemos hacer y es estudiar la Escritura con fidelidad. Estudiarla lo que se conoce de manera literal, histórica, gramatical. Lo que debemos hacer es estudiar al punto que lleguemos a lo que se conoce de manera técnica como la intención autoral. La intención autoral. O sea, cuando el autor de la Biblia, el autor es Dios, ahora vamos a ver, pero cuando el autor humano escribió algo, tenía una intención. Y yo lo que debo hacer es tratar de saber cuál es esa intención. ¿Cómo lo hago? Con estudio riguroso. Se suele decir que, y esto es muy citado por pastores, por libros de hermenéutica, que se suele usar la frase, ¿qué significa esto para vos?
Bueno, pero eso es un absurdo. ¿Cómo que significa esto para vos? No, es que significa esto, punto. ¿No? ¿Qué significa esto? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender cuando estudiamos la Biblia. ¿Qué significa lo que dice? No para mí. Después, la Biblia tiene una interpretación y varias aplicaciones, pero una interpretación. Imagínense que mi esposa me dice, anda a comprar fideos. Bueno, para mí quiso decir arroz. No, o quiso decir fideo, quiso decir arroz. Y le pregunto a mi hija, ¿qué dijo mamá que le compre? Hamburguesas. Bueno, para vos es arroz, para mí es absurdo, ¿no? Sería absurdo. Bueno, lo mismo es con la Biblia. Para mí este texto significa no, o significa o no significa. Claro, pero eso requiere esfuerzo. Eso requiere esfuerzo. Para entender qué es lo que la Biblia enseña requiere esfuerzo. Y necesitamos estar atentos. Necesitamos, cuando alguien nos dice algo, escudriñar. Porque, claro que te dicen, ¿no? No prohibás el hablar en lenguas. Acá no hablamos en lenguas. No prohibás el hablar en lenguas. Pero eso tiene un contexto. No puedo agarrar un versículo así y decir lo que yo quiero. Por eso cuando acá Pedro dice que debemos estar atentos, es que requiere un esfuerzo, hermanos. Requiere un esfuerzo de los pastores, en primer lugar. 1 Timoteo 1:9 dice que los primeros responsables de guardar la iglesia contra la herejía son los pastores, los primeros responsables. Pero es llamativo que acá Pedro no está hablando a pastores. ¿Se dieron cuenta? No es 2 Timoteo esto, ni 1 Timoteo, ni es Tito. No son las epístolas pastorales. Es una carta que Pedro está mandando a una congregación y a la congregación Pedro le dice que ellos deben estar atentos. No hay atajos, hermanos. Si vos querés una iglesia sana, debes estudiar la Biblia. Con tus recursos, con tus capacidades, por supuesto que sí. Dios nos ha dado distintos dones acá, distintas capacidades, distintas herramientas. Perfecto, no todos vamos a poder llegar a estudiar con la misma profundidad, pero todos tenemos que estar atentos. Es tu responsabilidad. Si te haces miembro de la iglesia, bueno, vos estás comprometiéndote a ayudar a guardar a la congregación contra la herejía. Pero una cosa más quiero resaltar de este texto, una cosa más, que es que ¿hasta cuándo debemos estar atentos? ¿Hasta cuándo? ¿No te dice el versículo? Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el lucero aclarezca es una referencia a la venida del Mesías. Dice, yo se los leo, dice Apocalipsis 22:16, Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella resplandeciente de la mañana. Una referencia a Jesús. Números 24:17 dice, saldrá estrella de Jacob. Estrella de Jacob. Una referencia al Mesías. La referencia de hasta que esclarezca, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es una referencia hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Romanos 13:12 habla del día como la venida del Señor. ¿Hasta cuándo debemos estar estudiando, luchando contra la falsa doctrina? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que hicimos un curso de hermenéutica? ¿Hasta que aprendimos el método inductivo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y aclarezcan vuestros corazones es una referencia a que hasta que el Señor transforme el corazón como una referencia a la persona. Hasta que el Señor venga y transforme tu vida. 1 Juan dice que cuando Él venga seremos semejantes a Él. Así que nosotros no podemos pensar que escuchamos 2 o 3 predicaciones de YouTube y ya está, ya listo, estamos curados contra la falsa doctrina, ya nunca más nos va a pasar, leemos 3 o 4 libritos de hermenéutica y ya listo, ya esta iglesia está vacunada, podemos ver el cartel, vacunada contra la herejía, ¿no? Las herejías son las mismas con distintos maquillajes y nosotros tenemos que estar preparados para poder, cada uno con su capacidad, por supuesto, pero preparados para si alguien viene, vos puedas abrir la Biblia y decirle, no, fulano, no, amigo, amiga, mirá lo que dice la Biblia, mirá acá, es incorrecto esto. Pero eso requiere esfuerzo, de tu parte y de mi parte. Así que vemos que para guardarnos de la falsa doctrina necesitamos conocer la palabra de Dios. En primer lugar, 2 características. En primer lugar, porque es más segura que la experiencia. Y en segundo lugar, necesitamos conocer la palabra de Dios porque proviene de Dios mismo. Porque proviene de Dios mismo. Esto lo vemos brevemente. Noten versículo 20, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Bueno, ¿cómo está traducido este versículo? Parece que dice que vos no podés leer la Biblia por vos mismo, ¿no? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, si vos querés estudiar la Biblia en tu casa, no podés. Eso es lo que usan los católicos, o usaron en su momento, para decir que la Biblia tiene que estar en latín o lo que fuere, y vos no la podías tener en tu casa por este texto. Bueno, pero este texto no dice que vos no podés leer la Biblia por vos mismo. ¿Por qué no dice esto? Bueno, en primer lugar, porque sería absurdo. Pedro acaba de decir que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y ya no la puedo leer yo por mí mismo. Entonces, ¿cómo hago? Eso es en primer lugar. El contexto nos ayuda a ver que no puede ser que, si yo tengo que estar atento a la palabra de Dios, no puede ser que ahora no la pueda leer en mi casa. Pero además, es porque el verbo, ahí noten, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es, el verbo es, no es el verbo eimi, que es el que es, eimi es el verbo ser o estar. Cuando Jesús dice yo soy, ego eimi, yo soy. Bueno, ahí el verbo cuando dice es, no es el verbo ser o estar, no es ese verbo, sino es el verbo ginomai, que quiere dar la idea de procedencia. O sea, lo voy a decir de palabras más sencillas. Ninguna profecía de la Escritura es de procedencia humana. Eso es lo que Pedro está diciendo. Un comentarista lo traduce de esta manera. Ninguna profecía de la Escritura tiene su origen de la interpretación privada. Y eso tiene coherencia con lo que acabó de decir y con lo que sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada, lo que Pedro está diciendo es que cuando los profetas del Antiguo Testamento escribieron la Biblia, no escribieron lo que les pareció. O sea, no es que Isaías vio algo que a él le pareció que era el Señor, así él lo interpretó. A él le pareció que eran serafines. A él le pareció, ¿no? Como que Jacobo le pareció haber visto como una escalera que descendía del cielo. O sea, como que cada escritor cada profeta del Antiguo Testamento interpretó la visión como quiso. No es que los profetas del Antiguo Testamento dijeron, bueno, hoy me levanté con ganas de escribir el canon del Antiguo Testamento, hoy me levanté inspirado, así que bueno, voy a escribir palabra de Dios. No. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada. Y noten lo que sigue diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, el punto es, los profetas escribieron la Biblia no en base a lo que ellos pensaron, a lo que a ellos se les ocurrió, no en base a que ellos un día se levantaron con ganas de escribir la Biblia, sino, noten cómo lo que sigue diciendo el texto, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra ahí, inspirados, es distinta que la de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada, theopnestos, es exhalada por Dios. No es esa palabra que usa acá. ¿Por qué decimos esto? Porque los escritores no fueron inspirados al nivel de Juan de 2 Timoteo 3:16. ¿Qué quiero decir esto? Si ellos fueron inspirados al nivel de 2 Timoteo 3:16, cada palabra que ellos escribían era palabra de Dios. O sea, si ellos escribían cualquier cosa, la lista del supermercado a su esposa sería palabra de Dios, ¿no? Si ellos fuesen exhalados. No, lo que es inspirado es la palabra de Dios, no los hombres. Es la palabra de Dios. Y Pedro acá usa otra palabra cuando dice inspirados, que la idea es llevados. La palabra inspirados acá quiere decir no exhalada por Dios, como en 2 Timoteo 3:16, sino quiere decir impulsados. Lo que quiere decir esto es que ellos nunca dijeron, bueno, hoy me levanté con ganas de escribir la Biblia, ¿no? Ellos no le dieron la interpretación que quisieron a sus visiones o a sus sueños, no. Sino que cuando ellos estaban escribiendo la Biblia, el Espíritu Santo los estaba llevando, porque esa es la idea de inspirados, los estaba llevando a escribir su palabra. De tal manera que cuando ellos escribieron cada palabra de la Biblia, cada
cada palabra que hay ahí, cada letra, es palabra de Dios. Por eso Jesús le dice, ni una jota, ni una tilde pasará, en Mateo capítulo 5, hasta que todo se cumpla. Porque la Biblia, todo lo que tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. Cada jota, cada letra, cada cosita que tenemos en la Biblia es palabra de Dios. Escrita por hombres. Pero los hombres, por eso decimos nosotros, por eso decimos que la Biblia no tiene errores. Porque el Espíritu Santo, de manera providencial, guió al autor a que cuando escriba exactamente sus palabras. ¿Y por qué decimos de manera providencial? Porque la Biblia no es un dictado. ¿Se dieron cuenta? No es un dictado. O sea, tenemos momentos donde el profeta, Dios le dice al profeta, así dice el Señor. Andá a decir, así dice el Señor. Eso es claro, es un dictado. Y ellos tienen que escribir exactamente eso. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Lucas o el libro de los Hechos, ¿cómo escribió Lucas? A través de una investigación. Eso es lo que hizo Lucas. Se puso a investigar y escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. O cuando Pedro está escribiendo esta carta. ¿Por qué Pedro está escribiendo esta carta? Bueno, porque hay un problema en la iglesia con la falsa doctrina. Entonces Pedro les escribe una carta ocasional, o sea, que está tratando un tema en particular. Pero cuando ellos hacen eso, en realidad están escribiendo porque el Espíritu Santo, de manera providencial, como vimos en el libro de Esther, está guiando al escritor humano, en este caso a Pedro, a que cuando escriba, cada palabra que escribe es la palabra de Dios. Entonces por eso Pedro le está diciendo que lo que ellos deben prestarle atención a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Escrita por hombres, claro que sí. Por eso hablamos del autor humano y el autor divino. Claro, el que escribe es un hombre, pero en realidad este hombre está siendo impulsado por el Espíritu Santo y a su vez Dios está por eso 2 Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios, es que lo que nosotros tenemos acá es el mismo aliento de Dios, es la misma voz de Dios. Y noten cómo se fusiona la parte humana y la parte divina. Noten ahí en el versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, ahí el hombre no tuvo nada que ver, vamos a decir así. Es Dios. No fue traída por voluntad humana, fue traída por voluntad divina. Pero noten lo que sigue diciendo. Sino que los santos hombres de Dios hablaron. O sea, ellos escribieron. ¿Se dieron cuenta? Ellos no la traen, pero ellos la escriben. Y eso es lo que vemos en la Biblia. La Biblia es palabra de Dios escrita por hombres. Pero no tiene errores. ¿Por qué no tiene errores? Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos decir, acá Juan se equivocó. No se equivocó. No se equivocó. No tiene errores, es infalible. No te conduce al error. Es inerrante. Porque es la palabra de Dios. Y Dios no tiene errores. Tu palabra es perfecta. Dios es perfecto. Si Dios es perfecto, su palabra no puede tener errores. Y esto, hermanos, tiene una preciosa aplicación para terminar. Y es que la Biblia es perfecta. No necesitamos nada más. Yo no necesito que Dios me hable en un sueño. Vos tampoco. No necesitas que Dios te hable en una revelación. Porque Dios ya nos ha hablado. Y nos sigue hablando por medio de su palabra. Es muy llamativo que el escritor de Hebreos dice, si escuchares hoy su voz, ¿pero qué está citando él? El Antiguo Testamento. Pero cuando el escritor de Hebreos está hablando, está predicando, en este caso están leyendo el libro de Hebreos en realidad, ¿qué están escuchando? La palabra de Dios. Si escuchares hoy su voz, pero cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque no pasa. Porque no pasa de moda. Por eso no necesitas palabra de Dios. A veces se usa, y a mí yo habría que ver en qué contexto se dice esta frase, pero a mí no me gusta decir Dios me dijo. No me gusta decir eso. Si digo Dios me dijo y te cito la Biblia, bueno, está bien. Pero no me gusta porque Dios dice. Dios dice. Porque cuando yo digo Dios me dijo, como que me dijo en un sueño, no sé, me dijo en secreto.
No, Dios dice. Dios me dijo en el sentido de que Dios me lo dijo por la Biblia. Está bien. Pero Dios dice en su palabra. Por eso lo que nosotros necesitamos como iglesia es estar convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios. Imagínate esta ilustración. Si Dios, es una ilustración, si Dios te llamara por teléfono, imagínense, por teléfono, a tu teléfono, a las 6 de la mañana, ¿qué harías? Bueno, te pondrías la alarma y lo atenderías, ¿no? Me imagino. Imagínense, Dios te está hablando ahí, por el teléfono, con una voz audible. Bueno, imagínate que Dios te llama, yo ya no he visto más esto, pero los teléfonos públicos no los he visto más, pero imagínense que retrocedemos un poco, y Dios te llama a un teléfono público que queda a 20 kilómetros de tu casa a las 6 de la mañana para hablar con vos. ¿Qué harías? Bueno, irías, sos un creyente, irías. Y si dan turno a las 4 de la mañana, para las 6, irías. Pues Dios, imagínate, levantás el teléfono y Dios te habla desde el cielo. Matías, tengo que decirte algo. Imagínate. Bueno, eso es lo que Dios hace a través de la Biblia. Eso es lo que hace a través de la Biblia. O sea, ya no hay una voz que te habla. Eso es lo que hace a través de la Biblia. Cuando vos abrís la Biblia a la mañana y la lees y la estudiás, Dios te está hablando porque es la palabra de Dios. Pero no es una palabra muerta. Es una palabra viva que sigue obrando. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de filos. Por eso Timoteo dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos nada más. La Biblia es perfecta. El Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No necesitamos nueva profecía, no necesitamos palabra de alguien un apóstol ni nada de eso. Lo que necesitamos es leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Necesitas, y yo también necesito, estar convencido de esto. Necesito ser consciente de que cuando yo abro la Biblia y la leo, es Dios hablando. Es su palabra. Y eso te va a motivar. Eso te va a motivar a leerla. Eso te va a motivar a entender que no tenés que buscar señales ni nada de eso. Tenés que sentarte en tu casa y leerla y estudiarla. Con las herramientas que Dios te ha dado, con las capacidades que Dios te ha dado, necesitas leerla, escudriñarla, y eso es lo que nos guarda del error. Y para terminar, la Biblia también dice, Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La Biblia tiene poder para santificar, dice Pablo en Hechos 20, yo me voy, pero os encomiendo a la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificar vuestras vidas. Y la palabra de Dios tiene poder para salvar. Si si queremos que una persona se convierta, no necesita ningún milagro esa persona, no necesita ningún sueño, ninguna visión. Lo que necesita es escuchar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Lo que necesita es escuchar la palabra de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si vos querés la salvación de una persona, no tenés que estar contándole un sueño, una experiencia. Decirle lo que la Biblia dice. Decirle que es un pecador, que por su pecado merece el infierno, que está bajo la ira de Dios, pero que Dios en su amor envió a Jesús, que es Dios hecho hombre, a morir en la cruz en lugar del pecador, y que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, un día va a volver a juzgar a esta tierra como lo acabamos de ver. Y que si él se arrepiente o ella se arrepiente de sus pecados y cree en él, tiene vida eterna. Necesita escuchar eso, no una experiencia. No necesita saber de un milagro. No necesita saber que una persona estaba enferma a punto de morir y se le impuso las manos y se sanó. Esa no la va a salvar. Lo que necesita saber es que es un pecador y que está bajo la ira de Dios y que la única manera de ser salvo de la ira de Dios es por medio de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Dios sigue salvando personas no a través de la experiencia, a través de su palabra. De su palabra. Por eso, para guardarnos de la falsa doctrina necesitamos conocer la palabra de Dios, porque es más segura que la experiencia y porque proviene de Dios mismo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos perdón por las veces que menospreciamos tu palabra.
por las veces que descuidamos tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no la leemos, que no la escudriñamos, que en última instancia no nos importa lo que tú tengas para decirnos, no nos importa lo que dice tu palabra. Decimos que queremos conocerte más, pero luego no vamos a la fuente por medio de la cual podemos conocerte, que es tu palabra. Perdónanos, Señor. Te damos gracias por nuestro maravilloso Salvador. Gracias por pasajes como estos que nos animan, que nos recuerdan que debemos arrepentirnos y volvernos a ti, Señor. Gracias. Te pedimos, por favor, que como iglesia nunca nos desviemos de tu palabra. Que tú levantes más hombres, Señor, que prediquen tu palabra. Por favor, Dios, que podamos ser una congregación donde todos estamos en nuestros hogares estudiando con esfuerzo la palabra, la estamos escudriñando. Por favor, Dios, que tú puedas decir que somos una iglesia noble porque escudriñamos cada día tu palabra, Señor. Por favor, tú miras a aquellos que tiemblan ante tu palabra. Y también te rogamos, por favor, si hay alguien aquí en medio nuestro que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe, que pueda creer a lo que tu palabra dice, que pueda ver, Señor, que es un pecador, que está bajo tu ira y que la única manera de ser salvo es por medio de Jesús, arrepintiéndose, poniendo su fe en Jesús. Por favor, Dios, ten misericordia. Te ruego que tú salves hoy pecadores por medio de tu palabra. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.